El año pasado vi una serie donde se retrata la relación entre diferentes grupos criminales, sociales y políticos. La serie se llama Mayans MC, es de producción estadounidense. Obviamente es una ficción, en donde esta relación coexiste entre grupos tanto de México como de Estados Unidos. Sin embargo, en particular me llamó la atención una escena. El contexto es que detienen en la frontera al jefe de un cártel que radica en Estados Unidos y al interrogarlo, una mujer que lidera un grupo rebelde en México, que se encuentra en complicidad con el gobierno mexicano, le dice, palabras más, palabras menos, que el narcotráfico jamás se va a acabar, que el sistema está roto y que por supuesto López Obrador no va a arreglar nada. Así lo dice, con nombre y apellido. La primera temporada se grabó en 2018, recién había tomado protesta el macuspano. Así pues, deciden que lo mejor será crear una alianza entre los rebeldes, el pueblo de México, el cártel, un grupo de motociclistas y el gobierno mexicano para mantener las cosas en equilibrio, en beneficio de todos los involucrados. Recuerden bien esa palabra que en un momento la retomaré: equilibrio. Cuando hablamos de crimen organizado, en muchos sentidos se trata de hablar del gobierno. Es imposible entender esta actividad sin considerar el papel que jugó el gobierno desde su creación al declarar ilegal la producción, el tráfico y el consumo de algunas sustancias. Pero si el gobierno no protege esta actividad, también es difícil entender su poder y alcance. Obviamente, de lo que estamos hablando es de una alianza despiadada, un entendimiento que se basa en la corrupción, pero que va más allá de eso, básicamente lo que vivimos en México y muchos otros países del continente, incluido el propio Estados Unidos en el siglo XX, es un matrimonio político entre los criminales y el gobierno. Y debemos tener claro que no solo se trata de los funcionarios corruptos encargados de combatir el tráfico de sustancias que se hinchan de dinero de manera ilegal los bolsillos si se hacen de la vista gorda cuando llegan los cargamentos. Se trata de los beneficios que el tráfico de sustancias aporta a la economía de un país, los empleos que crea, su infraestructura y los vacíos que el gobierno no puede llenar. Es decir, el peso del crimen organizado en un país como el nuestro supera a la corrupción. Es un factor económico importante. Sin embargo, existen reglas y límites a la relación entre los criminales y el gobierno. Como veremos más adelante, la infiltración total del crimen organizado en el gobierno puede ser contraproducente. Corrupción total sin duda. Esto hace que la relación entre narcotráfico y poder sea más compleja de lo que parece. El crimen organizado ha establecido una relación particular con el gobierno a lo largo del tiempo. Dicha relación tiene diferentes ángulos. Primero está la confrontación. Esta es una relación intermitente que se da cuando el crimen organizado crece demasiado y busca un nuevo equilibrio en su relación con el gobierno. La confrontación aparece cuando el crimen organizado comienza a crecer en un país y desafía al propio gobierno. Sin embargo, la confrontación no es la forma de relación más funcional para el negocio del tráfico de sustancias ilícitas. Es más bien el síntoma de que se están reacomodando las cosas entre el crimen organizado y el gobierno. Cuando la confrontación desaparece es porque las bandas criminales son como cualquier otra banda delictiva y no representa una amenaza, o porque el gobierno se ha corrompido lo suficiente para dejar de combatirlas, o por las debilidades propias del sistema gubernamental. Otra forma en que los criminales interactúan con el gobierno es precisamente la corrupción, pues el gobierno puede trabajar para el crimen organizado no solo sin procesarlos, sino también brindándoles protección. De hecho, este es el mejor escenario para los criminales, ese en el cual el gobierno es relativamente eficiente en varias áreas, salvo en perseguirlos. Los criminales sí prefieren un gobierno estable, un gobierno que funcione aceptablemente bien. De hecho, un gobierno eficiente que es discretamente corrompido es mucho más útil al crimen organizado que un gobierno ineficiente. Les ahorra trabajo, los ayuda en su actividad, los hace desaparecer del ojo público. Un gobierno abiertamente vinculado con el crimen organizado les resulta disfuncional, pues atrae la atención de la opinión pública y la presión internacional. Todo esto lo comento porque ¿recuerdan que López Obrador ha insistido en que los criminales son seres humanos y que hay que respetar sus derechos? Digo, es completamente obvio el trato preferencial que les da a estos individuos, incluso por encima de quienes sí lo merecen, como las víctimas de feminicidios o los niños con cáncer, ¿cierto? Así pues, mientras más se corrompe un Estado, más ineficiente resulta para el mismo crimen organizado, ya que la corrupción generalizada es una tendencia inherente a la relación gobierno-narco. Sería muy inocente, por decirlo suave, pensar que no existe esta complicidad.
Pero esa corrupción desbordada, cínica y pública deslegitima al gobierno tanto a nivel nacional como internacional y genera presiones de la opinión pública y de otros países, como es el caso de este gobierno de la 4T con un jumento al frente. De tal manera que es muy factible que, después de esta etapa de reacomodo que están experimentando las bandas del crimen organizado en México, al final se busque un nuevo equilibrio, pues vienen elecciones. ¿Recuerdan que les dije que recordaran la palabra equilibrio? Justo es lo que no ha logrado el viejo guango, gracias a su sed desmedida de poder, su arrogancia, soberbia y protagonismo, que sin duda recaen en un egoísmo que por consecuencia lacera a todo un país con violencia, incertidumbre e inseguridad desbordada, como lo que vivimos hoy en día. En el momento en que las organizaciones criminales sean menos notorias y los niveles de violencia y corrupción no deslegitimen al Estado mexicano ni propicien presiones del exterior, paradójicamente va a ser un signo de que el tráfico de sustancias ilegales es un negocio favorable para todos, sociedad, gobierno y empresarios, con niveles discretos de violencia y de corrupción, pero justo por eso, favorable. Sé que a muchos no les va a gustar, pero esa es nuestra cruel y dura realidad. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no, en otras palabras, hasta para el crimen organizado, este es un gobierno inútil. ¿Ya habrán agendado acuerdos previos a las próximas elecciones? Estamos por descubrirlo. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV.